Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Pues vamos a ver este corolario, ¿no? Y vamos a seguir viendo cosas de homotesia. Unos ejemplos después de esto, ¿no? Este corolario dice que cada tangente, bueno, que no se ve la G aquí, cada tangente común a la circunferencia, bueno, aquí las ponemos así las circunferencias, recuerden que las ponemos así, pero pues este es el centro, A mayúscula es el centro, A minúscula el radio, B minúscula el centro y B mayúscula el centro, perdón, y B minúscula el radio, ¿no? Entonces dice que cada tangente común a las circunferencias que tenemos, así como tenemos el dibujo, pasa por un centro de homotesia, ¿no? Entonces hay que probar que si esta es tangente, entonces forzosamente tiene que pasar por un centro de homotesia. Bueno, entonces supongamos que L es una tangente común externa, ¿no? ¿Sí? Esta recta es L. Es una tangente común externa. A ver, antes de continuar, ¿qué es una tangente común externa, por ejemplo? Una tangente común de dos circunferencias se dice externa si las dos circunferencias se quedan en un mismo semiplano. Por ejemplo, aquí abajito voy a hacer una explicación, ¿no? Ahorita continúo con la demostración. Entonces, a ver. No hagan caso. Bueno, si tenemos, por ejemplo, dos circunferencias, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice que una tangente se dice externa a las dos circunferencias si se quedan en el mismo semiplano. Ajá. Por ejemplo, esta es una tangente común, ¿no? Y esta tangente L, determina dos semiplanos. Este semiplano, es más, lo voy a pintar un poco. Determina ¿no? Este semiplano. Y ¿no? Donde están las circunferencias. Entonces esta tangente, digamos que se dice externa si las circunferencias se quedan del lado del mismo semiplano. Ahora, decimos que las tangentes o la tangente es interna si se quedan en distintos, ¿no? Por ejemplo, que tengamos algo así, una cosa así, ¿no? Y tomáramos esta tangente, por ejemplo, esta. Por ejemplo, que tomáramos esa tangente, ¿no? Entonces, como ustedes lo pueden notar, pues me determina esta tangente L, esa recta L, esa tangente L, me determina este semiplano, ¿no? Todo ¿sí? Y me determina este semiplano, ¿no? Divide al plano en dos semiplanos, ¿no? Entonces, si las circunferencias se quedan en distintas partes de los semiplanos determinados por la tangente, esta se dice que es una tangente interna, ¿no? Esta es una tangente interna. Y por ejemplo, una como esta, en la que las circunferencias se quedan del mismo semiplano, es una tangente externa. Entonces déjenme borrar esto, ¿no? Ya. Bueno. Bien. Entonces, a las circunferencias, bueno, voy a ponerlo aquí. Supongamos que L es una tangente común externa. ¿Sí? Que es común externa a las circunferencias con centro en A, radio A, y la que tiene centro en B con radio B minúscula. En los puntos T y S, ¿no? Quiere decir que es tangente aquí, ¿no? Es tangente en los puntos T y S. Sí, en los puntos T y S. Y entonces tenemos que los triángulos
esto lo voy a borrar, ¿no? Voy a seguir, hagan de cuenta que sigo apuntando. Esto no, esto apúntenlo o ténganlo por ahí presente. Entonces, ahora tenemos que los triángulos rectángulos, LAT y LBS son semejantes, ¿sí? Ya que tienen sus tres lados, pues, paralelos, ¿sí? Sus tres lados correspondientes paralelos, ¿sí? Por ejemplo, este, pues, es paralelo con todo este, ¿no? Obviamente porque está en la misma, en el mismo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, o sea, este cacho, este segmento, pues es paralelo al segmento completo, ¿sí? Ahora, este ángulo, o sea, esta línea, como estas son paralelas, digamos, esta y este segmento son paralelos, entonces, y esta hace un ángulo de 90 grados, entonces esta también, y como esta también hace un ángulo de 90 grados, igualmente, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿no? Sus tres lados son paralelos, o si quieren verlo por ángulos, ¿no? Comparten el mismo ángulo, comparten este ángulo, los dos triángulos, el LTA y el LSB, ¿sí? Comparten el mismo ángulo. Este ángulo de aquí, pues tienen un ángulo igual, ¿no? Por lo que el tercer ángulo, pues no le queda otra más que ser el mismo. Entonces, por ángulo, son semejantes. Bueno, los rectángulos son semejantes. Y entonces, de esta semejanza, tenemos que LT entre LS es igual a LA entre LB, ¿sí? Y eso es igual a TA entre SB. Igual, TA pues es A y SB pues es B, ¿sí? Luego, L pues es igual como los puntos están en la misma proporción, LA y LB, y LT y LS, pues entonces L es el centro de homotesia, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene, o bueno, déjenme continuando la demostración, ¿no? Recuerden que lo borro, pero es como si siguiera escribiendo, ¿no? Como si siguiera hacia abajo. Entonces, ya que, o sea, L igual a O, ¿sí? Al centro de homotesia, perdón. Ya que existe un único punto que divide externamente al segmento AB. En razón A sobre B, ¿sí? En razón A sobre B. Ajá. Y pues análogamente una tangente interna común a las circunferencias debe pasar por el centro de homotesia. De homotesia interno. Eso de que el punto es único y eso, ya lo vimos, ¿no? Déjenme recordar. Lo vimos en la sesión, esto, ¿no? De aquí. Es un único punto, ¿no? Lo vimos que divide al segmento externamente en la razón A sobre B, ¿no? ¿Lo vimos? ¿Eso lo vimos? Lo voy a poner aquí un único punto. Pongo aquí una pequeña nota. Lo vimos en la sesión 18. Minuto 17, 29, ¿no? Solamente existe un único punto que divide a una recta en una proporción dada. Entonces,
De hecho, lo que se tiene, pues que el centro de homotesia dividiría, ¿no?, a la recta AB en esa proporción A entre B, pero como también el punto L lo cumple, entonces no le queda otra por esto, por lo que vimos en esa sesión, porque nada más existe un solo punto que divide a un segmento en una sola proporción, pues no le queda otra que L ser el centro de homotesia, ¿no? Pues entonces la tangente, esta tangente externa, o esta tangente común externa, pasa por un centro de homotesia, forzosamente, ¿no? Y análogamente, una tangente interna, que pues sería tomarnos aquí, ¿no?, la tangente por aquí y por acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a tomar esta, ¿no?, digamos, para demostrar esa sería una tangente externa, perdón, una tangente interna, ¿sí? Y esa tangente interna común también debe pasar por un centro de homotesia interno, ¿no?, que va a ser precisamente, ¿no? Va a ser, en este caso va a ser, pues vamos a considerar la recta que une a los puntos, ¿no?, que une a los centros, ¿no? Y va a ser O', y bueno, aquí vamos a decir que L, y ahí vamos a ver igual ciertas proporciones y también, ¿no? Y pues ya, ¿no?, vamos a tener terminado el corolario. Ahora sí, déjenme borrar esto para continuar con lo que sigue. Entonces, a ver, si las circunferencias son concéntricas, o sea, una cosa así, digamos una, y pues que sean concéntricas quiere decir que tienen el mismo centro. Si son concéntricas, aunque no parezca muy bien ahí, por ejemplo, va a ser O, Q y P, ¿sí? Entonces, si las circunferencias son concéntricas, el centro común es también un centro de homotesia. Y es el único, ¿sí? Igual, por la misma razón que en una proporción dada solamente existe un único punto, ¿no?, que divide al segmento en esa proporción, por lo que podemos considerarlo como centro de homotesia interno y externo, ¿no? En este caso, cuando son concéntricas, cuando las circunferencias son concéntricas, pues digamos, O, el centro que es el centro de las circunferencias, lo vamos a considerarlo como centro de homotesia interno y externo, ¿no? ¿Sí? Ahora, si las circunferencias son del mismo radio, déjenme borrarlo, entonces esto. Si las circunferencias son del mismo radio, es decir, que tenemos alguna cosa así, a ver, déjenme dibujarlo. Dibujarlo más o menos, ¿no? Porque pues a mano está un poco. Algo así, ¿no? Si las circunferencias son del mismo radio, el único centro de homotesia es el punto medio del segmento que une los centros, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, es los centros, que sea A, ¿no? Centro A, centro B. Y pues este es el segmento que une los centros. Y por ejemplo, pues acá está un punto P, ahí está un punto Q, ¿no? Aquí estamos considerando la homotesia nada más, no estamos diciendo que sean tangentes ni nada, ¿eh? ¿Sí? Bueno, una cosa así. Entonces ahí, bueno, aunque no parezca, si son del mismo radio, el único centro de homotesia es el punto medio del segmento que une los centros. Sí, este es el punto medio del segmento que une los centros. En este caso la proporción sería K igual a -1. Y este es el centro, ¿no?, de homotesia. Ahora,
Si las circunferencias son tangentes externas, es decir, que tenemos una cosa así. Si las circunferencias son tangentes externas, el punto de contacto es el centro de homotesia. De hecho, es un centro de homotesia interno. Este punto de contacto. Recuerden, si son tangentes, las circunferencias, ¿no? Tangentes externas. Entonces, el punto de contacto este es el centro de homotesia. ¿No? Estamos viendo varios casos. Centro de homotesia interno. Ahora, si las circunferencias son tangentes internas, esto es porque son tangentes externas, ¿no? Tangentes externas. ¿Sí? Ahora, si son tangentes internas, quiere decir que tenemos una cosa así, ¿no? Así. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el centro A, el centro B, y aquí O. ¿Sí? Si son tangentes externas, internas, perdón, el punto de contacto es el centro de homotesia externo. Este punto, ¿no? Centro de homotesia externo. No sé si lo notaron, pero para centro de homotesia interno usamos O', nada más por dar una notación, ¿no? Y para el centro de homotesia externo, O nada más. Bien, ya que consideramos esos casos, ahora vamos pues a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos. De hecho, voy a ver también cómo voy de tiempo. Sí. Ejemplos. ¿No? 1. El incírculo. El incírculo. IR. Y el excírculo. Y el excírculo IA. RA. De un triángulo ABC. Son homotéticos desde A. Son homotéticos desde A. Entonces, pues como vamos a dibujar primero la figura, ¿no? Hay que entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, el incírculo y el excírculo de un triángulo, ¿no? Pues entonces consideremos un triángulo cualquiera, ¿no? Un triángulo cualquiera. A, B y C. Y pues el incírculo, ¿no? El incírculo pues es el círculo interior, ¿no? Que es tangente a los tres lados, ¿no? Como ya bien saben, este es el incentro y el inradio. Y luego dice el excírculo, ¿no? El excírculo, pues recuerden que extendemos los lados, ¿no? Consideramos la bisectriz en el ángulo A. ¿Sí? Esa es la bisectriz en el ángulo A. Y pues aquí está el inradio, ¿no? Más bien el radio del centro del excírculo. Con centro en IR. Recuerden que va a equidistar, ¿no? De los tres lados del triángulo ABC. O sea, equidista de este lado, equidista de este. O de las extensiones de los lados, precisamente, ¿no? Creo que va a estar más para arriba, ¿no? Más o menos por aquí. Aquí va a estar, ¿no? Algo así, una cosa así.
y el radio, ¿no? El radio del excírculo. Entonces el incírculo y el excírculo de un triángulo son homotéticos desde A. Desde el vértice en A. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo comprobamos eso? O sea, una cosa es que ya lo tenemos y ahora hay que demostrarlo, ¿no? Siempre hay que ¿cómo decirles? Justificar, ¿no? Las cosas que estamos haciendo hay que justificarlas. Pues para empezar tenemos que sea, o sea, ¿cómo justificamos que efectivamente son homotéticos el incírculo y el excírculo, ¿no? ¿Cómo justificamos que sí son homotéticos? Pues hay que ver, ¿no? Que, pues, cuál es el centro de homotecia y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que sea y C y AB, AB, son tangentes externas, ¿no? Son tangentes externas comunes, ¿no? Comunes a los lados de la circunferencia. A los lados, más bien de las dos circunferencias. De las dos, ¿no? De las dos circunferencias. ¿Sí? Ahora, el otro centro de homotecia de estas circunferencias es el punto de intersección de la bisectriz, ¿no? Ahí, con el lado BC. Este es un centro de homotecia, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué nada más porque son tangentes? Pues el corolario, ¿no? Por el corolario anterior tenemos que las tangentes pasan por un centro de homotecia, ¿no? Y la bisectriz por A pasa por los dos centros, ¿no? Entonces no le queda otra, o sea, tendríamos que más bien aplicar por el corolario que acabamos de demostrar, pues esta tangente debe pasar por el centro de homotecia, ¿no? Que por esta recta, ¿no? Donde se intersectan, y también esa tangente, ¿no? Ambas porque son tangentes, ¿no? De las dos circunferencias. De las dos circunferencias, así es. Entonces, el otro centro de homotecia, como les estaba diciendo, pues va a ser el punto de intersección de esta bisectriz, ¿no? Esta bisectriz es la bisectriz ahí, con el lado BC, ¿no? Este va a ser el otro centro de homotecia. Ese va a ser el otro centro de homotecia, ya que pues BC es tangente común, ¿no? De las circunferencias. Esta BC, esta recta, pues es común, ¿no? Sería una tangente interna, ¿no? En todo caso. Y ahí pues es la recta de los centros, ¿no? Bueno, ya. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Si dos circunferencias son tangentes internamente, en un punto A, y si una secante común intersecta a las circunferencias en B,
en B', intersecta las circunferencias en B', B, C y C'. Entonces, el ángulo B'AC debe ser igual al ángulo BAC'. ¿Sí? Bueno, rápidamente, creo que es lo último que nos falta. Son tangentes internamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener el dibujo? Bueno, lo voy a hacer aquí. Una cosa así, ¿no? Y la otra, pues, como es interna, tangente interna, pues algo así, ¿no? En este punto son tangentes. Y pues entonces acá son tangentes en A. Bueno, vamos a trazar estas, ¿no? Estas. Este BS, ¿no? B, este C, este punto A. Y pues la recta por BC, ¿no? Y la recta por, aquí vamos a ponerle B', C', ¿no? Y bueno, aquí B', C'. Y bueno, también vamos a trazar, bueno, ahorita. Ahora sí, si las circunferencias son tangentes en A, sabemos que A es un centro de homotecia, ¿no? Eso porque ya vimos los casos, ¿no? Entonces, este sería el A, sería el centro de homotecia. Ahora, si B' y C' son los puntos homotéticos de B y C, entonces, estos, B', ¿no? Y este son los puntos homotéticos de B y C, o sea, de estos puntos, ¿sí? Entonces, B', C', esta es paralela a BC. Y por lo tanto, pues AB', C', ¿sí? Ya que BC, o sea, estos segmentos, pues son las extensiones de B y C, nada más, ¿no? Es la extensión de B y C. Ahora, por lo que el arco B', B' es igual al arco C', C'. O sea, tenemos que B', C', pues es paralela a B', C', ¿sí? Porque pues bueno, aquí tenemos varias proporciones, ¿no? O sea, vamos a tener, como son puntos homotéticos, va a haber ahí triángulos semejantes, ¿no? Que vamos a tener. Y al final vamos a tener que este segmento, este, es paralelo a este. Pero estas son las extensiones, entonces todo este es paralelo a este. Como tenemos ese paralelismo, entonces eso implica que el arco, ahí sí cabe aquí, así, arco B', B', es igual al arco C', C', ¿sí? Estos arcos son iguales, este y este. Este y este son iguales. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente son iguales? Pues por ejemplo, ya que son paralelas, podríamos trazar una recta, ¿no? Por aquí. Y pues como son paralelas esta y esta, como son paralelas, pues este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, ¿no? Y son ángulos inscritos, ¿no? Entonces si este ángulo es igual que este, pues este arco es igual que este. Entonces estos dos arcos pues son iguales. Ahora, ya que tenemos eso, esta igualdad entre arcos garantiza que el ángulo, eso implica, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí implica que el ángulo B', AB' es igual al ángulo C', perdón, AC'. El ángulo B', A, B', o sea este, ¿no? Que está subtendiendo este arco. Luego, es igual al ángulo C', AC', C', AC', este, ¿sí? Porque igual está subtendiendo este arco. Como este arco es igual que este arco, pues este ángulo tiene que ser igual que este ángulo de aquí, ¿no? Y pues ya de ahí obtenemos
De ahí obtenemos que B'AC, lo voy a poner incluso por acá, voy a borrar rápido, aquí. Entonces de ahí obtenemos, esto implica, ¿sí? De lo que tenemos aquí abajo implica que el ángulo B'AC es igual al ángulo BAC'. Y ya, terminamos, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo más ejemplos de esto la siguiente sesión. Pues gracias por su atención. Nos vemos entonces, si todo va bien, nos vemos la siguiente sesión. Y hasta luego.